Hola, bienvenidos a mi sillón bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en un domingo especial, porque vamos a celebrar, en lugar del esperado domingo cuarto del tiempo ordinario, vamos a celebrar el 2 de febrero, presentación del Señor. En la liturgia, todos los domingos son solemnidades, siempre, pero solemnidades de distinto valor, de distinto peso. Si son domingos de tiempos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma o Pascua, y cae una fiesta o una solemnidad, es la fiesta o la solemnidad la que cede su lugar al domingo. Las solemnidades pasan al primer lunes disponible y las fiestas se pierden. Pero en el caso del tiempo ordinario, si cae una solemnidad o una fiesta en uno de ellos, el domingo cede su lugar. En el caso de las fiestas, saben que la fiesta tiene una única lectura, además del Salmo y por supuesto el Evangelio, ¿no? Que en el caso de presentación del Señor es o Malaquías o Hebreos. Pero al caer en domingo, esas dos lecturas que son optativas en día de semana, pasan a ser primera Salmo, segunda lectura y Evangelio. Por lo tanto, cuando cae en domingo tiene un poquito más de riqueza las lecturas. Aunque hay que reconocer que en el caso de presentación del Señor la riqueza está dada por el magnífico Evangelio de la fiesta, que es el que contiene todos los matices de esta compleja fiesta, porque vamos a ir tratando de definir qué es eso que celebramos. Es una fiesta muy antigua del calendario litúrgico, está ya atestiguada en el siglo IV, en una obra que se llama Itinerario de la Virgen Egeria, o de la monja Egeria, o de la peregrina Egeria, lo van a encontrar con distintos títulos. Esta peregrina va desde España a Tierra Santa y describe lo que allí ve, y entre otras cosas describe esta fiesta porque en Occidente era desconocida. Entonces ya se sorprende de una fiesta tan fastuosa y se la celebran casi como una Pascua, y cuenta cuál es el Evangelio, lo que predican, en fin. Y gracias a eso sabemos de la antigüedad que tiene esta fiesta. Ya en el siglo VI la fiesta llegó a Occidente. En Occidente se celebra asociándola a una procesión de candelas, que ya era tradicional, hacía 2 siglos que se hacía una celebración en febrero con las candelas, pero bueno, va quedando más asociada a esta fiesta, ¿sí? Y por lo tanto, en la mentalidad popular empezó digamos, a mezclarse el tema de la purificación de la Virgen con la procesión de las candelas, y al final se convirtió en la fiesta de la Virgen Candelaria, que no es ni el nombre ni el sentido originario de esta fiesta, que como vemos en el Evangelio es muchísimo más rica. Es una fiesta mariana discretamente, secundariamente es una fiesta mariana, pero precisamente el Concilio Vaticano II en su reforma litúrgica quiso recuperar el sentido primario cristológico que tiene esta fiesta, que secundariamente, como les digo, sigue siendo también una fiesta mariana, porque de hecho la Virgen va hacia el templo para realizar su purificación según la ley. Lo dice hermosamente Fitzmyer, exégeta que menciono mucho cuando hablo de San Lucas. Fitzmyer lo dice hermosamente en un párrafo que dice: en lo ordinario, el cumplimiento de la ley, se va a producir lo extraordinario, la profecía que señala el lugar del Hijo en los nuevos tiempos de consolación que comienzan. Y también, con discreción, incluyen a la Madre en estos tiempos. Como saben, la profecía se extiende hasta la Madre, una espada de dolor. Entonces, ven esa síntesis, ahí tienen muchos de los elementos que leeremos ahora al leer el Evangelio. Bien, vamos a ver una definición litúrgica de la fiesta. Las definiciones litúrgicas las tenemos en, por ejemplo, el Martirologio Romano. Allí es donde están estos párrafos que se llaman elogios, que definen estas fiestas. Pero esto mismo lo encontramos en el misal, lo encontramos en la liturgia de las horas, en el libro de la sede. Dice así:
Fiesta de la presentación del Señor, llamada Hipapante por los griegos. 40 días después de Navidad, Jesús fue llevado al templo por María y José, y lo que pudo aparecer como cumplimiento de la ley mosaica, se convirtió en realidad en su encuentro con el pueblo creyente y gozoso. Se manifestó así como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Frase que proviene del cántico que leeremos en un ratito. Bien, como ven aquí, todo gira en torno a un encuentro. Es presentación, pero es una presentación en un encuentro. Todo gira en torno a eso. De hecho, por eso el elogio nos trae el nombre griego de la fiesta, Hipapante. Hipapante es una palabra muy rara en griego que deriva de un verbo que significa ir al encuentro. Pero ¿qué encuentro es este? ¿O cuáles son? ¿Qué es eso de ir al encuentro? Bien, aquí en realidad tenemos varios que van al encuentro. María y José van al encuentro de su Dios. Ellos son creyentes, son judíos piadosos, y van al encuentro de su Dios. Todo el que va al templo, ¿qué va a hacer? Va al encuentro de su Dios. Pero resulta, van al encuentro ¿para qué? Para cumplir con la ley, para llevar a término la justicia de la ley. Pero resulta que cuando están llegando al templo, les sale al encuentro un personaje, Simeón. Simeón que, como veremos, para San Lucas no es el centro de todo esto. Es el Espíritu Santo el que sale en realidad al encuentro de este niño, de este hijo, lo recibe y lo presenta. Y por lo tanto el niño, o sea, salió María y José al encuentro de Dios. Dios salió al encuentro del niño. El niño ahora es presentado y sale al encuentro de su pueblo. ¿Sí? Y en ese encuentro con su pueblo es presentado como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Presentado de una manera, podríamos decir, novedosa. Después vamos a ver cuál es el fondo isaiano de estas palabras que utiliza el hermoso cántico de Simeón. Pero en realidad es novedoso porque a ese pueblo al que le está saliendo al encuentro para decir, bueno, aquí estoy, como dice la primera lectura, ¿no? De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando. Aquí estoy, pero no estoy para quedarme aquí con vosotros y que cerremos la puerta, sino que estoy para que descubráis que soy luz para alumbrar a las naciones. Es decir, a todos los hombres. Entonces, ven, ¿cuántos encuentros hay aquí? Hay 4 encuentros, yo cuento 4. José y María que salen al encuentro de su Señor, el Señor que sale al encuentro de su Hijo, el Hijo que sale al encuentro de su pueblo para anunciarles el encuentro con las naciones. ¿Cómo no va a ser la fiesta del encuentro? Si aquí hay una dinámica de encuentros que se van entrecruzando, es realmente bellísimo. Y todo eso concentrado en los pocos versículos que sin embargo son muy atrapantes. Este texto es exclusivo de San Lucas, como sabemos. Tenemos solamente 2 evangelios de infancia, Mateo y Lucas. Pero dentro de los 2, el único que cuenta esta escena es Lucas. Y no tenemos nada semejante en Mateo. Bueno, semejante no. Esta maravilla de encuentros que se encuentran, no lo tenemos en Mateo. Pero tenemos el sentido de lo que dice, sí que lo tenemos. Lo tenemos en el encuentro con los magos. Ellos son los gentiles iluminados por la presencia del Señor. La base de todo esto, es muy importante eso, porque la base la tenemos. Pero ahora, claro, tenemos que seguir cómo San Lucas nos va contando esto. Empezando por algo que es estrictamente religioso, el cumplimiento de la ley. Y entonces así va a comenzar el texto. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor.
y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Bueno, San Lucas no ha hecho aquí un tratado de liturgia judía ni de ley judía, no es su objeto, ¿eh? Así que lo ha contado esto con mucha imprecisión. Lo que a él le interesa establecer es que se trata de 2 judíos piadosos que van a cumplir con su cometido, con su misión de judíos piadosos. Es decir, ofrecerle al Señor lo que el Señor pide. Pero realmente aquí hay 2 acontecimientos implicados. Uno tiene que ver con la madre, que es la purificación es solo de ella, y otra tiene que ver con el hijo, que es el rescate del primogénito. Son 2 cosas distintas. En cuanto a la purificación, era y sigue siendo habitual en el judaísmo que hay ciertos acontecimientos de la vida que requieren una purificación antes de que la persona se reintegre a la vida normal. Para nosotros la palabra purificación la asociamos puro, impuro, pecado, malo. Entonces decimos, ¿de qué tiene que purificarse la Virgen, que es la purísima? ¿De qué tiene que purificarse? Bueno, en la comprensión religiosa bíblica, y esto es bueno tenerlo presente cuando uno lee sobre todo el Antiguo Testamento, y sobre todo entender cuánto cambió Jesús de esto, cuánto quiso cambiar de esto. La comprensión básica de la Biblia, y yo diría del hombre religioso natural también, ¿no?, es que hay 2 esferas que no pueden mezclarse, no pueden mezclarse. La esfera de lo divino y la esfera de lo común. Nosotros diríamos de lo profano, de lo común. La esfera de lo divino y la de lo común. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo que entrar en la esfera de lo divino, tengo que hacer algo para pasar ese límite. Entonces vienen las abluciones rituales, las purificaciones, etc. Pero también ocurre que a veces la esfera de Dios toca a la del hombre. Y entonces, ¿cómo vuelvo yo a lo común de mi vida si ha sido tocada por la esfera de Dios? Nuevamente, tengo que hacer algo que me permita saltar esa valla, ¿sí? Esa valla entre lo profano y lo sagrado. ¿Cuándo Dios toca la esfera del hombre? En un nacimiento. He estado en el misterio de la vida, en una muerte, cuando estoy frente a la muerte, después de eso, si soy un judío me tengo que purificar. Se dan cuenta que no tiene que ver con el pecado esto, tiene que ver con el cambio de registro en la vida, pasar de lo común a lo que es de Dios o de lo que es de Dios a lo común. No son esferas que puedan estar en contacto de manera directa. Entonces, no tiene que ver con que la Virgen sea purísima o no lo sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que ella ha tenido, es decir, la mano de Dios ha tocado la vida de ella. Y por lo tanto, para poder volver a lo común, tiene que purificarse. Bueno, eso está prescrito en la ley y por supuesto está el precio de esa purificación, es decir, el sacrificio que hay que hacer. Y dentro de las posibilidades, esta es la más barata, es la ofrenda de los pobres. Si no te alcanza para una ofrenda de las más caras, bueno, pues esta. A través de eso, San Lucas de paso nos está diciendo Jesús y su familia pertenecen a esos que son los privilegiados de Jesús, los pobres. Bueno, entonces el par de tórtolas y los pichones se refieren a la ofrenda de la purificación de la madre. Ténganlo presente todo esto cuando leen el Antiguo Testamento, porque muchas cuestiones no se entienden por no entender incluso el concepto de pecado, que no es primordialmente un concepto moral. Es primordialmente una ruptura de ese límite. Entonces, la palabra pecado puede tener un sentido moral, la violación de una ley moral, pero también tiene un sentido muy específico en esto. Bien, además de eso, en Éxodo se nos
habla del rescate de los primogénitos. ¿Qué es esto del rescate de los primogénitos? En la comprensión religiosa espontánea y en la comprensión judía, el primogénito, el primer fruto del vientre, no solo del ser humano, sino también de los animales, así como la primera gavilla de la tierra, de los frutos de una cosecha, le pertenecen a Dios, por derecho. Entonces, por supuesto, la gavilla se le ofrece, el animal se le ofrece, pero ¿qué pasa con el hombre? Se le ofrece también, bueno, las religiones cananeas del entorno de Israel ofrecían el primogénito, pero Israel siempre tuvo horror a eso, y entonces desde el principio el Dios de Israel rechazó los sacrificios de los primogénitos. ¿Y qué hay que hacer entonces con los primogénitos? Rescatarlos. Se rescata pagando un rescate, se rescata por medio de un sacrificio, en fin. Ya luego vienen las regulaciones. Lo tienen esto en Éxodo 13, 2, 12 al 15, que nos cuenta el motivo del rescate de los primogénitos. Ya lo acompaña de una relación con la historia del Éxodo. Y en Números 8, 15 al 16. Allí pueden buscar las leyes relacionadas con esto de la primogenitura. Bueno, ellos van a eso, van a cumplir la ley. Y como buenos judíos que son, van a cumplir la ley. Pero resulta que dice que había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso. A mí me encanta esa descripción que hace de Simeón. Lamentablemente el arte y luego también algunas predicaciones lo identifican como sacerdote a Simeón. Simeón vendría a ser un sacerdote del templo que profetiza sobre Jesús. Es una lástima que se lo mistifique así. No solo no lo dice, fíjense que de Ana dice que es de la tribu de Aser. Si él fuera sacerdote diría de la tribu de Leví. No solo no lo dice, sino que además la figura de Simeón es una figura que para San Lucas tiene que quedar como discreta. Es un hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Pero ahora viene el protagonista de esta escena. Dice, miren, vamos a leerlo entero. Dice, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. 3 veces. O sea, el protagonista de todo esto es el Espíritu. Por eso les decía, es Dios el que sale al encuentro de su Hijo para presentarlo. ¿Ven? Entonces, la figura de Simeón es importante, por supuesto, siempre las mediaciones humanas son importantes, pero no es el centro de esta pequeña escena. Y si ya lo convertimos en sacerdote, como que le damos una solemnidad a la escena que diluye el hecho de que el protagonista es el Espíritu. Bueno, se nos dice que es un hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Esta palabra, el consuelo de Israel, no la vamos a encontrar así en el Antiguo Testamento, la expresión el consuelo de Israel, pero es muy bíblica y es muy isaiana. Se podría decir que las dos palabras que definen a estos dos personajes, Simeón y Ana, son dos palabras que tienen que ver con Isaías. Uno dice que aguardaba el consuelo de Israel, y de la otra nos dice que alababa también a Dios y hablaba del niño a todos cuantos aguardaban la liberación de Jerusalén. Liberación o rescate, se puede traducir de los dos modos. La liberación o el rescate de Jerusalén. Consuelo de Israel, rescate de Jerusalén. Exactamente así lo tenemos en Isaías 52, 9. Dice, prorrumpid aún en gritos de júbilo, soledades de Jerusalén, porque ha consolado Yahvé a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Fíjense, están las dos, son como el culmen de la expectativa. ¿Qué espera Israel? Espera que su Señor lo rescate. Es eso. Y a eso, cuando Dios haga definitivamente eso, ha consolado a su pueblo. Bueno, entonces los dos personajes expresan eso como la expectativa máxima, que está ligada, por supuesto, al Mesías, al templo. Bien, después vamos de nuevo sobre esto, porque además Isaías sigue y tiene mucho que ver con esto que dice aquí. Bueno,
le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño de Dios, con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con lo acostumbrado según la ley, los recibió Simeón. Aquí dice Simeón lo tomó en brazos, suele traducirse así, porque es la verdad que la escena es de una ternura hermosa, ¿no? Pero realmente el verbo es raro, no es un verbo común para decir que lo tomó en brazos. Más bien, él lo recibió en brazos, ¿sí? Como si le hubiera sido entregado a él. Fíjense que es lateral, el movimiento. Ellos van entrando y está Simeón. Y de repente, impulsado por el Espíritu, lo recibe en brazos. Ellos, por eso, nuevamente, ¿no? La idea de que no lo pensemos como un sacerdote. No se lo están llevando a él. Pero está el Espíritu ahí. Y el Espíritu trabaja a su modo. Y de repente, como va a decir la primera lectura, de repente el Señor está en el templo y recibe a su hijo en brazos. Entonces, recibió en brazos y bendijo a Dios diciendo, y aquí hace su pequeño himno, pequeño pero de mucha fuerza, es el himno que rezamos todas las noches en la liturgia de las horas, en las completas, que lo conocemos con el nombre en latín, que son las dos primeras palabras, Nunc Dimittis. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. En principio esto es, aquí está el Salvador, este viene a rescatar a Jerusalén, viene a liberarnos, así que se lo muestro a todos los pueblos. Vamos a leer de Isaías 52:10, es el versículo siguiente al que les cité antes, Isaías 52:10, que va a decir, este es un versículo precioso, ha desnudado Yahvé su santo brazo a los ojos de todas las naciones. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, a los ojos de todas las naciones, y han visto todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Es una antífona que usamos mucho en Adviento. Verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Han visto todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. ¿De qué habla Isaías? Bueno, de ese gozoso rescate, en el cual Dios se presenta y ante todas las naciones deja por fin salvado a su pueblo. Pero no está hablando de la salvación de todo el mundo, está hablando de Israel, porque no se olviden que el Antiguo Testamento es profundamente israelcéntrico. Es el pueblo de Dios el que es rescatado, el pueblo de Dios el que es exiliado, el pueblo de Dios el que es llamado, lo que fuere. Pero aquí el cántico da un salto y nos presenta, ¿ven? Por eso este es el otro encuentro, el cuarto, inesperado totalmente, luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Es decir, esto es algo nuevo y distinto de lo que acaba de decir. Recién dijo que el acto de salvación lo veían todos, pero resulta que eso que ven todos también los salva a ellos. Eso que decía Fitzmyer, se va a producir lo extraordinario. Los nuevos tiempos de consolación que comienzan. Esos tiempos de consolación tienen un carácter enteramente nuevo. Y claro, uno, viendo semejante manifestación de Dios, que en su espíritu presenta a su Hijo como aquel que realiza la consolación, y ya no solo la consolación de su pueblo, sino la consolación de las naciones, entonces uno diría, bueno, ahora hamaca y a dormir, porque ya no queda nada por hacer. Bueno, ahora vienen las profecías. Es decir, esto que es la realidad de este niño pequeñito, la realidad de este niño pequeñito, se va a realizar, pero no sin contradicción. No se va a realizar, a veces en algunos teóricos, ¿no? Dicen, bueno, pero San Lucas no tiene propiamente una teología de la cruz. Es verdad,
no tiene una teología de la cruz fuerte, explícita, como la de San Pablo, como la del Evangelio de Juan, incluso como la de San Marcos, que a su manera tiene una percepción de la soledad de la cruz tan propia y tan honda, que es una verdadera teología de la cruz. En San Lucas no hay algo así, algo equivalente así tan claro. Pero, fíjense, cuando él habla de la salvación, jamás la desvincula de la cruz. La salvación no va por un lado y la cruz por el otro. En ningún escritor del Nuevo Testamento, en ninguno de los fundadores de nuestra fe es así. Unos podrán acentuar más un aspecto, otros otros. Pero salvación, consolación, la liberación que comienza, van unidos a la cruz. Y sin ella no tienen ni existencia todo eso. No existe una consolación que no pase por esa cruz. Entonces ahora vienen los dos anuncios. Un anuncio discreto, que de hecho el propio Jesús lo va a hacer. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, algo que Jesús luego dijo sobre sí mismo. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Pero ahora viene la segunda parte. Fíjense que no menciona la cruz en ningún momento, pero es evidente que está aludida, sobre todo en esta segunda parte, en la profecía dirigida a la madre específicamente. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Fíjense cómo a través de estas dos profecías, sin nombrarla, hace presente la cruz y muestra cómo esa cruz forma parte de esa consolación y esa liberación que el Mesías viene a traer. Precisamente porque no hay consolación y liberación hasta que estos corazones no se levanten los que tienen que levantarse y no caigan los que tienen que caer. Es decir, que tiene que ocurrir ese juicio, porque Jesús es ese juicio que se presenta. Y esa es una de las grandezas de la fe que se nos proclama a través del Evangelio, que no estamos en la incertidumbre y a lo mejor cuándo vendrá el juicio y cómo será el juicio. No, Jesús es ese juicio. Su presencia excluye a aquellos que quieren ser excluidos y atrae a aquellos que lo invocan. Consolación, liberación, eso es lo que viene a traer Jesús. Bueno, y ahora aparece la figura de Ana. Hay algo muy hermoso que dice también Fitzmyer, me gustaría leérselos. Dice, una de las características de la composición lucana es la introducción de personajes por parejas. En los episodios de anuncio, por ejemplo, a Zacarías y a María. En el discurso de Nazaret se habla de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio. En el capítulo 7, Simón el fariseo y la pecadora pública. Y aquí Simón y Ana. Para San Lucas siempre están presentes el hombre y la mujer en esa salvación de Dios. Es un rasgo muy que él ha cuidado mucho, que él ha cuidado mucho. Jesús era exquisito en el trato con las mujeres, con los niños, ¿no? Pero San Lucas ha entendido eso, y esto no es propio de la cultura helenística en la que él se movía. Él ha entendido ese mensaje de Jesús y lo ha llevado incluso al plano narrativo, ¿no? Nunca nos va a contar estas cuestiones trascendentales como si solo ocurrieran en un mundo de hombres. Siempre hay comprometido dos, una pareja. No una pareja, porque no es que formen pareja. Bien, y de esta mujer es hermosa la presentación. Nos dice que estaba muy avanzada en años, pero cuando nos pone las cifras y sacamos las cuentas, resulta que esta mujer vivía inmersa en la expectativa de la liberación. Estamos hablando de una mujer de 103 años mínimo, sacando la cuenta más chiquitita que podemos sacar, porque de joven había vivido 7 años casada. Para casarse tenía que tener un mínimo de 12 años y medio, así que
vamos a poner que tenía 12 años, 12 y 7, 19. A los 19 quedó viuda. Y lleva 84 años viuda. O sea que tiene un mínimo de 103 años pasados, cumplidos. Y esos 103 años son expectativa de la liberación del Señor. O sea, es un total compromiso con esta... Es el Israel que espera, es el verdadero Israel que espera en el silencio, ¿no? Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Es la imagen misma positiva, hermosa, del sentido que tiene la vida del pueblo de Israel. Esa espera con ayunos y oraciones noche y día. Y en ese momento, cuando escucha esas profecías, cuando ve esa escena, allí le salió al encuentro el Espíritu presentándole también a su Hijo. Entonces hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Bueno, y ahí ya, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley, hacemos una inclusión con el inicio, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo, robusteciéndose, llenándose de sabiduría. Realmente la idea es esa, que se va llenando de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Bueno, como ven, un evangelio precioso, acompañado por estas pequeñas lecturas que dan un matiz. La primera, esa irrupción inesperada del Señor en su templo. Realmente no es una lectura, Malaquías no es un profeta específicamente mesiánico, no está pensando en una venida futura. El libro de Malaquías, que lo pueden leer en un ratito porque es un libro muy breve, es toda una gran pelea de Dios con su pueblo a través del profeta, porque no restauraron el templo después del exilio de Babilonia, reorganizaron el culto, pero lo hacen todo en motor automático. No tienen compromiso de corazón, y Dios les reprocha eso, ¿no? Y entonces esto es una especie, en su contexto, es una especie de gran amenaza, ¿no? Cuidado, porque un día va a estar el Señor en el templo, y cuando esté el Señor ahí en el templo no queda nadie en pie, los acrisolará como acrisola la plata. Pero claro, ya cuando los primeros cristianos leyeron esta profecía, ya se dieron cuenta que aquí podía haber un sentido ulterior. Esa referencia, voy a enviar mi mensajero para que prepare el camino ante ti. Una profecía que la hemos utilizado para comprender la misión de Juan el Bautista. Y así que está muy bien mostrada aquí cómo luego de la preparación Dios se hace presente en su templo. Y aquí, como vieron, la presencia es bastante compleja. Bueno, en cuanto a la segunda, la de carta a los hebreos, está bien, acompaña la lectura haciendo hincapié en el aspecto humano, en la humanidad del Señor, un aspecto en el que nunca deberíamos dejar de hacer hincapié, porque con facilidad nos disparamos, los cristianos nos disparamos hacia Jesús es tan Dios que deja de ser hombre, ¿no? Y entonces esta lectura nos muestra, digamos, ¿y qué es eso de ser hombre? Bueno, el ser hombre, en el fondo los humanos que tenemos miedo a la muerte, entonces andamos haciendo cosas siempre para evitar pensar en la muerte, ya sea distraernos, ya sea tomar sustancias, ya sea dispararnos mal en las religiones, ¿no? Es decir, llevar una vida de esclavos. Bueno, Jesús vino y haciendo cosas de hombre, presentación en el templo, comiendo con este, con aquel, haciendo cosas de hombre, nos enseñó a vivir de una manera nueva, una manera que no es esclavos de la muerte, sino más bien tendiendo a la vida. Claro, si Él es juicio, si Él ya está presente entre nosotros, ¿cómo podemos seguir esclavos del miedo a la muerte, esclavos del Señor de la muerte, como lo expresa muy bien aquí esta lectura? Bueno, muy bien, y con esto ya cerramos nuestra lectura de este domingo, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.